El presidente Trump está a punto de aprobar uno de los mayores proyectos de ley de recorte de impuestos de la historia, y Elon Musk dice que es una abominación asquerosa, comillas, mientras que el presidente Trump dice que es una cita, grande, hermoso proyecto de ley. Ahora la mayoría de la gente en Internet está teniendo un día de campo hablando de la disputa Musk y Trump. Pero quiero hacer algo diferente. Quiero hablar de las finanzas, y quiero hablar de lo que esto significa para usted. De esa manera usted puede ser un inversor más inteligente, lo que significa que sí, un montón de gente se ofenderá por este video. Así que no perdamos tiempo y entremos de lleno. Durante el primer mandato del presidente Trump, aprobó una gran ley de recorte de impuestos llamada Tax Cuts and Jobs Act, y esta ley de recortes de impuestos y empleos está a punto de expirar a finales de 25, razón por la cual el presidente Trump está trabajando ahora para conseguirlo a lo grande, hermoso proyecto de ley para extender la ley de recortes de impuestos y empleos y añadir algunos recortes de impuestos adicionales también. Las 5 cosas principales en las que a mucha gente le gusta centrarse cuando se trata de este proyecto de ley de recorte de impuestos son: número 1, mantener bajos los tipos del impuesto de sociedades en el 21% en lugar de subir al 35%. Número 2, mantener las tasas de impuestos individuales bajas para casi todos los ingresos en lugar de subir. Número 3, mantener la deducción estándar alta. Número 4, limitar las deducciones detalladas. Y número 5, el grande que tiene un montón de titulares, es no impuestos sobre las propinas, las horas extraordinarias y la seguridad social, que veremos si realmente se aprueba o no. La polémica con el proyecto de ley no solo se debe a los recortes fiscales, también tiene que ver con el gasto en el gobierno, porque este proyecto de ley también propone elevar el límite de la deuda de Estados Unidos en $5 billones. Y aquí es donde mucha gente tiene preocupación. Esto es lo que dijo el senador Rand Paul. Dijo, entre comillas, que fijar el techo en $5 billones es una indicación de que nosotros, Estados Unidos, pediremos prestado mucho más dinero. Es una indicación que pondrá la carga de la deuda en un segundo plano, esencialmente diciendo que si decimos que podemos elevar el techo de la deuda, los Estados Unidos va a gastar tanto dinero, lo cual tiene sentido. Esto es lo que Elon Musk tenía que decir, cito: aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario hasta los $2,5 billones y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda insostenible. Ahora vamos a desglosar lo que esto significa, porque nuestro sistema económico se basa en el gasto. Sí, ya hemos cubierto esto en informes de mercado. De nuevo, informes de mercado. Está mi boletín financiero gratuito, donde cada día mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía y la vivienda, acciones, cripto y la economía mundial en un divertido, ingenioso y fácil de leer boletín de noticias. Tenemos cientos de miles de inversores que leen los resúmenes de mercado cada mañana. Además, cuando te suscribas a Market Briefs, también recibirás mi clase magistral de inversión, que te guiará sobre cómo puedes iniciarte como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas. Es completamente gratis, así que si quieres obtener la clase magistral de inversión y los informes de mercado, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción. Así que vamos a desglosar esto. Nuestro sistema económico se basa en el gasto. Cuanto más dinero gastas, más dinero gana otro, y punto. Si tienes $100 en el bolsillo y entras en Chipotle y luego te das la vuelta y no gastas dinero, eso no es bueno para la economía. No es bueno para Chipotle. Pero si coges los $100, vas a Chipotle y te gastas ese dinero, bueno, eso es bueno para Chipotle, es bueno para la economía, porque ahora Chipotle tiene dinero para pagar a sus empleados, tienen dinero para abrir más tiendas. Y si entras en Chipotle y te gastas los $100 más otros 100 por culpa de tu Amex o tu Visa, pues bien, ahora Chipotle tiene más dinero para abrir más tiendas y contratar a más empleados. Así que cuanto más dinero se gasta en nuestra economía, más crece nuestra economía, más crecen las empresas. Bueno, el mayor gastador en nuestra economía no es Chipotle, no es Amazon, no es Nvidia. Es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos: los dólares de los impuestos de los contribuyentes. Pero la parte interesante de esto es que el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando mucho dinero que no tienen. ¿Cómo financian todo ese gasto? Bueno, al igual que la gente gasta dinero a través de la deuda, el gobierno ha estado gastando dinero a través de la deuda. Y este gasto de la deuda, llamado gasto deficitario, es lo que preocupa a mucha gente, que si estamos reduciendo nuestros ingresos fiscales, mientras gastamos más dinero a través de la deuda, que podría empeorar el problema de la inflación. Y permítanme explicar lo que eso significa. En 24, el gobierno de Estados Unidos gastó $1,8 billones que no tenía.
Ese era nuestro déficit nacional, que suponía más del 6% de nuestra economía. Fue alimentado por el gasto del gobierno, más específicamente el gasto de la deuda pública. Lo que puede hacer que te preguntes, si el gobierno es capaz de pedir dinero prestado y estimular nuestra economía, ¿eso tiene un coste? Sí, lo tiene. Hay un par de costes. El primer costo, y el costo directo, es que cuando el gobierno de Estados Unidos pide prestado dinero, tienen que devolverlo. Más intereses. El hecho de que sean el gobierno no significa que puedan pedir prestado una cantidad infinita de dinero y no devolverlo. Tienen que devolverlo. Y el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de Estados Unidos no es nuestro ejército, no es la asistencia sanitaria, no es la infraestructura, no es ahí. Es el pago de intereses de nuestra deuda. En 25 años se espera que el gobierno de Estados Unidos gaste algo menos de $1 billón solo en el pago de intereses. Ahora de nuevo, tienes que recordar, ¿cómo van a pagar los intereses? Bueno, es a través de los impuestos recaudados de los contribuyentes, lo que significa que más del dinero que están pagando en impuestos se va a utilizar para pagar los intereses, en lugar de pagar por la asistencia sanitaria, o mejores carreteras, o mejor ejército. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación, con esta creciente deuda nacional, es ¿de dónde vamos a seguir pidiendo prestado este dinero? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos puede pedir dinero prestado a la gente común, gente como tú y yo. Pero no hay suficiente dinero para prestar al gobierno de los Estados Unidos de los inversores individuales. Ahí es donde el gobierno de Estados Unidos también puede ir a países extranjeros como China y Japón. El problema con eso es, número uno, con las tensiones comerciales, puede que no haya tanto interés de los países extranjeros para prestar dinero a los Estados Unidos. Y número dos, países extranjeros podrían no querer prestar tanto dinero a los Estados Unidos, lo que lleva al gobierno a la opción número 3, el Banco de la Reserva Federal. Ese es el Banco Central aquí en los Estados Unidos. Ahora, la parte interesante y engañosa del Banco de la Reserva Federal es que se llaman Banco de la Reserva Federal, pero en realidad no son un banco, porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no están sentados en cualquier dinero en efectivo. Y no son federales. No forma parte del gobierno de los Estados Unidos, incluso lo dice en su página web. Y ahora te estarás preguntando, bueno, si son el Banco Central y no tienen dinero, ¿cómo van a prestar dinero a los Estados Unidos? Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de esencialmente crear dinero, imprimir dinero de la nada, y luego prestarlo a los Estados Unidos. Así que si los Estados Unidos va a gastar, llamémosle $2 billones que no tiene, ¿qué es lo que hemos estado viendo suceder? Estados Unidos tiene que conseguir ese dinero de alguna parte. Y pueden conseguir ese dinero mediante el aumento de sus impuestos, y sabemos exactamente de dónde viene ese dinero que está pagando por ese impuesto. O pueden pedir prestado este dinero del Banco de la Reserva Federal. Ahora bien, si el gobierno de los Estados Unidos fuera a aumentar sus impuestos y luego utilizar ese dólar de impuestos para, digamos, construir un gran puente, bueno, sabemos exactamente de dónde viene ese dinero. Vino de ti. Podemos ver el origen del dinero y cómo se gastó. Pero al pedir dinero al Banco de la Reserva Federal, el gobierno de EU, ¿ahora quién lo paga? Porque si el gobierno de Estados Unidos tiene que pedir prestado $1 billón al Banco de la Reserva Federal y luego lo gasta, alguien tiene que pagarlo. Pero la pregunta es ¿quién? Y esta es la parte que realmente quiero que entiendas, y este es el nivel de educación financiera que me gustaría que nos enseñaran en las escuelas. Pero la realidad es, la persona que paga el precio es generalmente la persona que no entiende cómo funciona el dinero. Porque si el Banco de la Reserva Federal crea $1 billón de la nada, se lo prestan al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos gasta ese dinero, ¿qué pasa primero? Bueno, la economía se dispara, porque recuerden, cuando el gobierno de Estados Unidos gasta ese $1 billón en la construcción de este puente, eso significa que las empresas siderúrgicas acaban de conseguir un gran contrato. Eso significa que las empresas de construcción tienen grandes contratos. Y eso crea más puestos de trabajo. Y cuando estas personas tienen más puestos de trabajo, eso significa que tienen más dinero para comprar casas, tienen más dinero para comprar coches, tienen más dinero para ir de vacaciones, lo que significa que la economía crece. Pero entonces se empieza a notar algo. Si creamos más y más de este dinero de la nada, el valor de cada dólar individual que tienes comienza a bajar. Y la razón
es porque nuestro dinero, al menos lo que llamamos dinero, no está respaldado por ningún metal precioso. Nuestro dinero no está respaldado por oro físico, no está respaldado por nada tangible. Es solo pedazos de papel. Y ahora, a medida que comienzas a crear más de estas piezas de papel, lo que llamamos dinero, esta moneda, el valor de esa moneda comienza a bajar, lo que a su vez hace que los precios de las cosas suban. Esta es la razón por la que hemos visto los precios de las cosas subir tanto desde la pandemia debido a la cantidad de gasto que hicimos durante la pandemia. El gasto que hizo el gobierno no se financió con los impuestos. Se financió con deuda. Puede que hayas oído que se llama gasto deficitario. Eso es lo que significa. Significa que el gobierno de Estados Unidos gastó mucho dinero a través de la deuda, que luego se creó dinero. Y el dinero que se crea entonces devalúa el dólar, haciendo que los precios de las cosas suban. Y esta es la preocupación que algunas personas tienen. Que, queremos reducir los impuestos, lo cual es bueno. ¿Quién no quiere pagar menos dinero en impuestos? Pero si también vamos a aumentar nuestra deuda nacional, ¿no va a crear otro problema que es potencialmente más inflación? Y esa es la preocupación. Y por supuesto, no sabemos lo que va a pasar. Todo el mundo tiene opiniones. Mi objetivo no es tratar de predecir lo que va a pasar. Quiero que entiendas dónde está la oportunidad. Así que hablemos de la oportunidad. Bueno, cuando la inflación sucede, entendemos quién sale perjudicado. Es la persona promedio, son los consumidores, porque cuando vas a consumir o comprar cosas, las cosas son más caras. Vas a Chipotle. Bueno, ahora ese tazón es más caro y el guacamole extra es aún más caro. Eso es lo que pasa cuando hay inflación. Hace que consumir sea más caro. Ahora, todo el mundo es un consumidor. Gente rica, gente de clase media, gente pobre, todo el mundo es consumidor. La inflación encarece el consumo, pero la inflación también beneficia a algunas personas. Beneficia a los inversores. Y esto es lo que hemos estado viendo suceder. No solo en los últimos 5 años, sino en las últimas décadas. Que la inflación generalmente beneficia a los precios de los activos, es decir, cosas como acciones y bienes raíces. ¿Por qué? Por la inflación, los alquileres suben, los precios de la vivienda suben. Eso es bueno si eres un inversor inmobiliario y eres dueño de las propiedades. No tan bueno si no eres el dueño de la propiedad. La inflación también ha contribuido al crecimiento del mercado de valores. Es bueno si tienes acciones, es bueno si posees esos activos. No es tan bueno si no posees los activos, no te hace ningún bien. Y esta es una tendencia que probablemente no se va a reducir en cualquier momento de nuestras vidas. Porque si pensamos en esto, cuando la inflación ocurre, bueno, más dólares no van a las manos de Chipotle porque ahora están cobrando más dinero por sus tazones, más dinero por su guacamole. Bueno, como Chipotle está recibiendo más de esos dólares. ¿Qué está pasando? Sí, probablemente tienen más gastos. Sí, es posible que aumenten los salarios, pero lo que hemos visto en general es que los salarios no han subido lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación a largo plazo. Lo que significa, seguro, que Chipotle va a pagar más dinero por los empleados. Pero a medida que más dólares van a Chipotle, tienen más dólares de beneficio. ¿A quién beneficia eso? A los dueños de Chipotle. ¿Quiénes son los dueños de Chipotle? Bueno, Chipotle es una empresa que cotiza en bolsa. Lo que significa que los propietarios de Chipotle son los accionistas públicos. No estoy recomendando la compra de acciones de Chipotle. Invertir implica riesgos y nunca hay garantía de ganar dinero. Soy solo un usuario de YouTube, no un asesor financiero. En algún momento perderás dinero, así que siempre haz tu diligencia debida y no confíes ciegamente en YouTube. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Que si más dólares van a parar a manos de estas empresas. Bueno, el verdadero beneficiario no son los empleados, no son los consumidores. Son los propietarios, los inversores. Porque si Chipotle está viendo más dólares, están viendo más beneficios. Sus beneficios van a los inversores. Y eso es lo que hay que entender. Si seguimos viendo más deuda nacional, si seguimos viendo más gasto deficitario, si seguimos viendo más inflación, eso es bueno para los inversores, no es bueno para los consumidores. Ahora de nuevo, no sabemos lo que va a pasar. Tal vez el proyecto de ley no se apruebe, tal vez se apruebe y veamos bajar la deuda nacional. Al final del día, no importa. Lo que sí sabemos es que el gobierno sigue gastando dinero. Al gobierno le encanta gastar dinero que no tiene. A veces los impuestos subirán, a veces bajarán, y ningún presidente quiere que la economía se ralentice. Probablemente por eso nos encanta ver a los políticos republicanos y demócratas gastar dinero.
porque cuando gastan dinero, eso ayuda a que la economía crezca. Y hace que los números financieros parezcan mejores cuando estás en el cargo. Pero al final del día, si quieres ser el ganador en esta situación, tienes que entender el juego, tienes que entender cómo funciona el dinero, y la forma de ganar es convirtiéndote en un inversor. Y de nuevo, si no sabes por dónde empezar, únete a Market Breeze. Tendremos mi clase magistral de inversión y te guiaré a través de las diferentes cosas que necesitas entender como inversor. Pero la clave aquí es aprender el juego, aprender las reglas, no dejarse llevar por las emociones y encontrar la oportunidad. Y con eso, nos vemos mañana en YouTube.